La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. La palabra de Dios es la brújula, la que nos va orientando en el camino de la fe. Sin la palabra de Dios nos perdemos. Por eso la Iglesia, como madre y maestra, nos ha proporcionado la Sagrada Escritura para poder vivir plenamente nuestra vocación cristiana a profundidad. Hoy vamos a reflexionar en torno a permanecer en la fe, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que promueve la fluctuación, que promueve el desánimo, y muchas veces esa fluctuación y ese desánimo lo llevamos, lo trasladamos a nuestra vida de fe. Somos fluctuantes, dejamos de orar, no perseveramos en nuestra comunidad católica, empezamos a meditar la palabra de vez en cuando. Si es cierto, recibo a través del WhatsApp pues varias reflexiones del Evangelio del día, pero no soy capaz de detenerme, no soy capaz de dar una oportunidad más profunda a la palabra para que penetre en mi vida. Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, nos dice el sentido de la importancia de permanecer en Él. Jesús lo habla bien claro. Espero que tú te des esta oportunidad de detenerte, de escuchar con el corazón, de darte una nueva oportunidad para darte cuenta que la fe implica permanecer, convicción. Y eso es a lo que nos invita la Sagrada Escritura. Tomo el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículos 4 y 5. Fíjese que el capítulo 15 sería magnífico meditarlo por partes para permitirle que el Señor nos ilumine, porque el capítulo 15 de San Juan tiene un contenido grandísimo sobre la relación de Jesús como maestro y nosotros como discípulos. Y Jesús hablándole a sus discípulos en dos versículos, 4 y 5, dice lo siguiente: permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Palabra del Señor. Es hermoso el texto. El texto es una invitación por parte de Jesucristo a pensar un poco en nosotros en el tema de cómo yo me mantengo firme en la fe, cómo alimento mis convicciones espirituales para evitar fluctuar, para mantenerme lleno de esperanza. Permanezcan en mí como yo en ustedes. ¿Qué tan convencido estamos cada uno de nosotros que el Señor permanece en nosotros y que somos invitados a permanecer en Él? La fe, queridos hermanos y hermanas, no es un acontecimiento pasajero, sino es una decisión diaria, continua, de permanecer unidos a Cristo, de vivir nuestra vocación cristiana en una vivencia eclesial, de permanecer firmes aún en medio de las pruebas, de los dilemas, de los conflictos, de las realidades humanas que vienen y que son parte pues de nuestra vida, alimentándonos de la palabra de Dios, de los sacramentos, la vida de oración, nos va a llevar mucho a profundizar la importancia de permanecer en la fe. Ahora, pensemos un poco cada uno de nosotros en aquellos primeros cristianos
que escucharon a Pedro predicar y que a razón de la predicación de Pedro vivieron un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión lo llegaron a entender muy bien. Usted puede leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 en adelante, cómo estas 3,000 personas que deciden reconocer a Jesucristo hacen algo que les va a llevar a permanecer en la fe, y es que forman comunidad, se integran a la iglesia naciente. Por eso es hermoso vivir la fe en esta dimensión de la fe católica, porque la iglesia nos va enseñando que la fe se vive en comunidad. Para permanecer en Cristo, para consolidar nuestra fe en Cristo, necesitamos la vida comunitaria. Jesús nos advierte algo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, versículos del 11 al 13. Preste atención, Jesús da una advertencia, dice: surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se va a enfriar. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Van a haber circunstancias, situaciones, vamos a escuchar personas que van a cuestionar nuestra fe, que van a pretender sembrar la duda en nosotros, que no van a hacer o pretenden creer el hecho de que fundamentos de nuestra fe no son bíblicos, tantas cosas que hoy en día se están dando. Pero aquí Jesús utiliza un término en la Biblia se utiliza el término perseverar, el que persevere. Originalmente el texto debería de decir el que permanezca en mí hasta el final. Por eso es hermoso ver cómo cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra fe. Si yo quiero permanecer en Cristo, debo de entender que debo de poner de mi parte, debo de establecerlo como una prioridad en mi vida. Permanecer en Cristo para cada uno de nosotros es promover, despertar la conciencia de que somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, acercándonos un poco más al tema de permanecer en Cristo, ¿qué dirá el catecismo de nuestra iglesia? El catecismo de nuestra iglesia en el numeral 1816, en relación al tema de la fe, nos dirá aspectos fundamentales, hermosos, valiosos, a ponerlos en práctica. Leo a continuación Catecismo de la Iglesia Católica 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe. Preste atención cómo comienza este numeral de una manera exhortándonos a tomar conciencia de lo siguiente. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también que debe profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Más adelante el numeral 1816 dirá: el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Si nosotros tomamos y nos centramos en este numeral 1816 del Catecismo de la Iglesia Católica, lo primero que la Iglesia nos hace ver es que tomemos conciencia que somos discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue a un maestro. Jesucristo es el maestro para nosotros. Por lo tanto, seguir a Jesucristo implica una conciencia de discípulos, implica aprender del Maestro, implica someternos, implica obedecer, implica vivir plenamente nuestra vocación en un estado de libertad, en el sentido de tomar conciencia que no puedo actuar como los demás, que mi principal modelo de vida es Jesucristo. Y nos dice la Iglesia
que este discípulo de Cristo no solamente debe de guardar la fe, sino que también, aparte de guardar la fe, debe de profesarla, testimoniarla y difundirla. Si nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en la fe, en ese sentido, nuestra responsabilidad es guardar la fe, que no es ocultar, no. Guardar la fe es cultivarla, es acrecentarla. Guardar la fe, profesarla, llevarla a la vida, demostrarla, luego testimoniarla, más que hablar, actuar y difundirla, compartirla. Esas 4 dimensiones que nos plantea la Iglesia en el Catecismo nos ayudarán a tomar conciencia de la importancia de permanecer en la fe. ¿Qué quiero decir con esto? La fe no es como un traje que me lo pongo únicamente cuando voy a mi comunidad católica, voy a la Eucaristía. La fe es la virtud que yo acreciento, que yo cultivo todos los días a partir del encuentro personal con Cristo. En ese sentido, cuando se va acrecentando mi conciencia de permanecer en Cristo, mi corazón va fraguando un proceso de discipulado que me lleva entonces a guardar esta fe, pero también a profesarla, a testimoniarla y a difundirla. Luego también el Catecismo nos dirá: el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. O sea, si yo permanezco en la fe, si yo guardo mi fe, si yo profeso la fe, si yo la testimonio, si yo la difundo, entonces surgen 2 cosas muy importantes. Número 1, el servicio, el compromiso espiritual. Una persona que permanece en la fe es aquella persona que descubre que su prioridad es el reino de los cielos, que su prioridad es el reino de Dios. Por lo tanto, empieza a adentrarse desde el servicio como una expresión de gratitud a lo que el Señor se va revelando, a lo que el Señor va revelando en su vida. Y luego ese mantenerte firme en tu testimonio de fe, sin importar, escucha bien, sin importar el ambiente donde estemos. No es que la fe como un traje me la voy a poner para ir a la iglesia y luego me lo quito. No, yo tengo que entender que como discípulo de Cristo, mi responsabilidad es dar testimonio en mi hogar, en el vecindario, dar testimonio en mi trabajo desde la manera como desempeño mis labores, desde la forma como ejerzo mi profesión, desde la manera como me interactúo con los demás. Todo eso son medios fundamentales para comunicar la fe. La palabra permanecer viene del griego menó. Menó significa quedarse en un lugar, mantener un estado. Espiritualmente tiene una trascendencia lindísima, porque menó implica comunión profunda, conexión inquebrantable, fidelidad radical. O sea, el sentido de permanencia desde el griego menó, desde ese verbo menó que significa permanecer, bíblicamente hablando, implica comunión profunda, conexión inquebrantable, fidelidad radical. O sea, esto es maravilloso. Estamos viviendo una de las situaciones dolorosas en la iglesia a través de este cisma que se está viviendo, donde unos obispos franceses, ¿no?, y ordenan pues a otros obispos. Toda esta situación dramática, triste, pero el permanecer implica comunión profunda. Y la comunión implica obediencia, respeto. Es ahí donde nosotros necesitamos saber entender
que permanecer en la fe implica mantenerme firme, pero también implica el obedecer, el someterme, el reconocer la autoridad del otro. Permanecer en la fe es promover comunión, promover esa conexión inquebrantable. Por eso más adelante voy a hablar de algunos elementos que nos ayudan a permanecer en la fe. Hay una cierta diferencia entre dos términos, el término permanecer y el término perseverar. Permanecer implica quedarme. Perseverar implica, exige acción, esfuerzo constante, afrontar situaciones. O sea, permanezco en este lugar, permanezco en esta iglesia y persevero en ella. Permanezco en ella, estoy convencido que esta es la iglesia, estoy convencido del valor de la Eucaristía y persevero en ella. Entonces, el permanecer es la convicción de quedarme. Estoy en la iglesia idónea, en la iglesia que Jesucristo fundó. Me quedo en esta iglesia y luego pongo de mi parte para conocer su doctrina, la palabra, integrarme a la comunidad y entonces voy perseverando. Por eso el sentido de permanecer en Cristo es la convicción de que me quedo a pesar de la adversidad, a pesar de los escándalos, a pesar de los conflictos. Permanecer en la fe significa mantenerme fiel a las enseñanzas de la iglesia, a lo que la iglesia nos va orientando, a la luz de la palabra, a la luz de su magisterio. Cuán hermoso es saber vivir nuestra fe firmes aún en medio de las adversidades, que las adversidades no solamente son nuestros problemas, las adversidades no solamente son nuestras enfermedades, las adversidades son todas aquellas experiencias que también vivimos en nuestra comunidad católica, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en la iglesia misma. Y me mantengo firme a pesar de esas adversidades. Luego también el permanecer en la fe implica un anhelo grande de crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente implica no solamente el conocimiento que se queda en lo intelectual, no, crecer espiritualmente es una vida partiendo de mi experiencia con el Señor, de los momentos de oración, de los momentos de catequesis, de los momentos de reflexión de la palabra. Entonces voy profundizando esa relación con Dios, voy adentrándome a los misterios del reino. Ese crecimiento espiritual se ve revelado a través de la obediencia. La obediencia revela el corazón de cada uno de nosotros. La vida comunitaria, cuando tú decides quedarte en esa comunidad, participar de la vida parroquial en esa parroquia, decides también obedecer. Santa Faustina, en su diario, encontré una frase muy linda que me llama la atención básicamente por el momento que se está viviendo. Dice: Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia. Repito la frase porque es una frase muy linda, muy iluminadora para que podamos reafirmar el permanecer en Cristo, permanecer en la fe. Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia. Tenemos que orar mucho por la unidad de la iglesia, pero aparte de eso, tenemos nosotros también que trabajar por la unidad de la iglesia. Permanecer en la fe implica para nosotros desafíos grandes, porque la obediencia implica morir a nosotros mismos. La obediencia, aparte de la etimología o obedecere, que implica escuchar. O sea,
La obediencia parte del aprender a escuchar, escuchar para obedecer. Entonces, si yo permanezco en la fe, es porque voy a trabajar en obediencia, voy a someterme, voy a reconocer la autoridad del sacerdote, del hermano o de los responsables de mi comunidad, de mi movimiento. Voy a caminar en obediencia. Eso es importante. Otro aspecto fundamental de permanecer en la fe es la capacidad de resistir. La capacidad de resistir implica esa fuerza interior, esa fortaleza interior de no perder la esperanza, de no perder la confianza, aún a pesar de estar viviendo los momentos más duros, más complicados, más complejos de nuestra vida. Uno de los ejemplos maravillosos en este sentido es lo que Jesucristo le advierte a San Pedro. Usted lo puede encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, que a continuación se lo voy a leer. Jesús diciéndole a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra del Señor. Hermoso. Jesús le dice: vas a vivir un momento duro, vas a vivir un momento difícil, pero sabes que yo voy a estar rogando por ti y por los demás. Pero cuando hayas vuelto, cuando lo hayas superado, tu responsabilidad es fortalecer a tus hermanos. El permanecer en la fe es animar a los otros, especialmente a los que están viviendo momentos duros, momentos de prueba, situaciones difíciles. Por eso el permanecer en la fe no se hace de manera aislada, se hace en comunidad. La vida de fe se vive en comunidad, en comunidad. Y por eso es que la iglesia es la madre de las comunidades en Cristo, por decir así. Y por lo tanto, ese sentido de pertenencia, ese sentido de búsqueda, ese sentido de alimentar la fe diariamente, tiene que llevarme a mí a valorar la oración, el estudio de la Sagrada Escritura, la vida sacramental, llevarla de una manera activa, el entender y aprender a vivir mi fe en comunidad que me promueve a amar a mis hermanos, a ser solidario con mis hermanos, a ser paciente, prudente con mis hermanos, el que en algún momento que estoy en tribulación, en problema y todo, buscar apoyo de mis hermanos. Hagamos oración en este momento, ahí donde tú estás. Di conmigo: Señor Jesús, tú eres la vid y nosotros los sarmientos. Damos la gracia, Señor, y te agradecemos de permanecer siempre unidos a ti. Ven a fortalecer nuestra fe en los momentos de prueba. Sostén nuestra esperanza en los momentos de oscuridad y aumenta nuestro amor para servirte con fidelidad. Haz de nosotros hombres de oración, de sacramentos y de testimonio, capaces de sostener nuestras familias y nuestras comunidades en la fe. Que con la intercesión de la Santísima Virgen María, de Suyapa, de San Pedro y también de San Pablo, seamos capaces de perseverar hasta el final y alcancemos la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.